Hola. Bienvenidos al podcast Crazy Stories in Spanish. Y hoy hablaremos de los gremlins. Sí, estos interesantes, pequeños, como quieran llamarlos, estas interesantes criaturas pequeñas, si es así que se conocen, ¿no? Los que los hayan visto. Y la pregunta es, ¿los gremlins son verdaderos o existen o es un solo ficción, partes de criaturas de diferentes folclore? Es una pregunta muy interesante porque la verdad hay muchas películas. ¿Y por qué he decidido hacer este episodio? Porque hace un tiempo, hace unos días o semanas, yo vi las películas viejas de los Gremlins. Y la verdad, a mí me gusta mucho esta película. Y yo la decidí ver de nuevo porque tenía mucho que no la veía. Y es muy disfrutable, muy divertida. La verdad que es muy interesante este señor que va a una tienda oscura en un semisótano en Chinatown. Y allí le venden a una pequeña y tierna criatura peluda, un Moway. Una extraña y pequeña mascota, pero debe observar 3 reglas. No exponerlo a la luz, no dejar que entre en contacto con el agua y sobre todo nunca darle de comer después de la medianoche. Si tú respetas estas 3 reglas, pues nada pasará, no pasará esa locura que pasó en la película. Por eso, yo creo que todos ustedes, chicos y chicas, tienen que tener cuidado si tienen una mascota. No le den de comer después de medianoche porque puede ser un gremlin. O no le den agua. Creo que se va a morir si no le dan agua. Qué locura. Pues el amistoso Moway se llama Gizmo, como quieran llamarlo, ¿no? Y hay diferentes versiones. Claro, los gremlins son estas criaturas que se convierten, o nacen, o salen de Gizmo cuando no respetas las reglas y son muy traviesos, bellacos, asesinos, malévolos, como quieran llamarlo. Y es interesante cómo hicieron la película porque los gremlins, según dicen, sí existieron o existen en la vida real. Se dice que hay un gran terror con los gremlins y los aviones, porque dicen que los aviones de guerra enfrentaron o tuvieron situaciones donde habían gremlins que atacaban y se metían a los aviones. Y en ambos bandos, sí, es muy loco, es una locura. Pueden ver fotos en internet de gremlins de los aviones. Eso es como un mito de los aviones de guerra, encontrar gremlins. Y lo más interesante es que hace unos años yo vi una película con Chloe Grace Moretz, que es Shadow in the Cloud. Es sobre esta chica que está en un avión de guerra y allí hay un gremlin. Sí, me recordó mucho este mito de los años 80. Sí, la película producida por Steven Spielberg y dirigida por Joe Dante, de los Gremlins de 1984, me recordó mucho esta película, la de Chloe. Sí, es muy interesante porque hay un gremlin en el avión y me recordó este mito que dice que los gremlins no tienen ninguna relación con los Moways, que son espíritus malévolos originarios del folclore chino, sí, y ya lo son horribles de por sí, como dicen, ¿no? Pues según dicen, los gremlins son locura, son una criatura muy malévola que surgió entre los aviadores de la Royal Air Force británica y después de la Primera Guerra Mundial, y se popularizó en la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos los culpaban de fallos mecánicos inexplicables y problemas técnicos en los aviones. O sea que si tu avión tenía fallo mecánico o problema, era un gremlin haciendo de las suyas. Qué locura, ¿no? En la literatura también se habla de los gremlins porque dicen que la idea se popularizó aún más en el libro de 1943 de Ronald Dahl, de Gremlins, donde escribió cómo criaturas traviesas cuya motivación inicial para sabotear aviones era la venganza por la destrucción de su bosque natal para construir fábricas de aviones. Una locura, ¿no? Y luego se popularizó más en la película que ya hemos hablado, de los Gremlins de Joe Dante y Steven Spielberg. Sí, también se dice que los gremlins son un producto de la imaginación humana, utilizados para explicar la frustración con la tecnología y los accidentes, y no existen en el mundo real, así como lo escuchan. Estas pequeñas criaturas, aunque su tamaño puede variar,
pueden desatar el caos y la destrucción, según dicen. Y comenzó a utilizarse a principios del siglo XX, como hemos dicho antes, por la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Según dicen, un gremlin no es más que un diablillo travieso especializado en sabotear aviones en vuelo, provocándoles todo tipo de averías y complicaciones. Pueden ser rajadas, cables arrancados, fusibles estropeados, problemas con la comunicación. Sí, pueden buscar fotos en internet. Hay muchos gremlins con aviones haciendo de las suyas. Es muy divertido de verdad. También decían que los gremlins atacaban los nervios de los pilotos golpeando ruidosamente el fuselaje y que actuaban solos, o sea, un solo gremlin por cada avión. Dicen que son como duendes o demonios aficionados, son como duendes o demonios que son aficionados, que quieren hacer solo maldad para poner a las personas enojadas y vengarse de lo que han hecho con su hábitat. Son criaturas destructoras, según dicen. Y según dicen, en la Primera Guerra Mundial, los británicos, que los gremlins eran los causables de todos estos contratiempos y cosas que pasaban con los aviadores. Por allí, por 1923, hay una historia muy interesante, porque un piloto británico cuya aeronave se estrelló en el mar declaró que el accidente había sido causado por unas pequeñas criaturas que sabotearon el motor y enredaron con los controles. Y fue la señal de disparo para que un apreciable número de pilotos comenzara a contar historias similares. Se dice que para finales de los años 20 era difícil encontrar un aviador británico que no hubiera tenido algún encuentro, por lo general problemático, con los gremlins. Sí, estos creaban ante los pilotos ilusiones ópticas que les hacían creer que iban a estrellarse contra el suelo o una montaña surgida de la nada. Se les veía de repente sentados en el morro de las alas del avión o emitían ruidos que distraían a los artilleros en pleno combate aéreo. ¡Qué locura, madre mía! ¿Cuál es el aspecto de estos pequeños demonios? Pues parecen como elfos de aspecto similar al humano, de color verde, ojo brillante. A veces tienen sombreros de plumas, a veces zapatos puntiagudos. Hay diferentes tipos, va a depender de la cultura y el folclore. Por algunos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira. Cuando Estados Unidos entró en conflicto en diciembre de 1941, sus pilotos unieron fuerzas con los ingleses y los norteamericanos comenzaron también a informar de la presencia extraña de criaturas que jugaban con los aviones, poniendo los vuelos en peligro. Qué completa locura, ¿no? Y decían que estas criaturas no tenían preferencia, solo querían hacer daño, querían matar, querían romper, todo este tipo de cosas. Qué locura. Y decían que los pilotos estaban manchando su reputación porque creaban todo tipo de historias para buscar excusas para los problemas de los aviones. Y decían que quizás la falta de oxígeno, quizás la presión y toda esta depresión de guerra les jugaba con la cabeza, el cerebro, los pensamientos, y ellos creaban a los famosos gremlins. Entonces, no se sabe si son verdad o mentira. Es una locura. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿los gremlins son reales? No, en serio, son reales. Ay. Creo que hay una sola respuesta. Los que lo han visto pueden decir que es real. Los que no los hemos visto, pues no podemos decir que es real. Es como los trolls, ¿sí? Que hemos hecho un episodio de los trolls, hemos hecho episodios de los banshees, hemos hecho episodios del silbón, del nahual. Todos estos animales o criaturas de folclores creo que va a depender la persona, si la ha visto, si cree en esto, ¿no? Porque es una locura, de verdad, que creamos que estas criaturas existen, pero quién sabe, quizás por ahí hay gremlins mirándonos, esperando que salgan los aviones de guerra para hacer travesuras de las que suelen hacer. Qué locura. Porque el mayor problema es que la película de Spielberg y Dante muestra a los gremlins haciendo cosas diferentes, porque el estereotipo gremlin decía que ellos solo se metían con los aviones. Ellos no se metían en la ciudad a destruir ciudades, bares, edificios, no, solo los aviones. Y por eso se hicieron más populares, pero el mito popular era en los aviones de guerra se metían a manipular todo por allí, a romper, a rascar, a morder.
Y sí, qué locura, ¿no? Por eso, chicos y chicas, yo le diré solo un consejo. Si ustedes quieren saber si los gremlins son reales, pues deberían darle de comer a sus mascotas después de la medianoche, déjenle tocar el agua y expónganlos a la luz. Y quizás después de esto, se darán cuenta de que los gremlins sí son reales. Quizás, si les pasa, si no, no son reales. Chicos y chicas, este es el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Cuídense y hasta luego. Chao, chao. Recuerden que pueden apoyarme en PayPal y Buy Me a Coffee. The links are in the description of this episode. Muchas gracias. Chao, chao.